Bueno, el doctor Carlos Salcedo es el representante de la defensa técnica de el doctor Andrés Bautista García, encartado en el caso Odebrecht. Y bueno, pues como la opinión pública un poco lo que ha conocido ha sido la campana ampliamente difundida, y hay que felicitar al Ministerio Público, si cabe la felicitación, pues porque ha logrado hacer un despliegue mediático sobre todo esta pieza acusatoria. Entonces es justo, ¿verdad?, que los imputados a través de sus abogados pues puedan comunicarle al país las acusaciones que pesan en su contra y sobre el presupuesto probatorio que ha sometido el Ministerio Público ante el juez de la audiencia preliminar. Así es que agradezco al doctor que tiene muchos ajetreos, ¿no? Además de este cargo, porque el doctor es buen abogado y eso implica que pica bien. Doctor, ¿cómo anda? Gracias, Héctor. ¿Cómo no? Tenía un tiempecito, Así es, así aunque había es. habido intentos antes, pero Sí, bueno, no se había consumado, no así se había es. consumado, pero bueno, Sí, somos sí. tuyos, tú lo Cómo no, sabes. gracias, doctor, lo sé. Doctor, antes que pasemos a la acusación per se, y bueno, se ha ratificado, ¿no?, la designación del magistrado Ortega Polanco para que pues conozca también esta audiencia preliminar, y ya se ha habido la versión de, bueno, de si es atacable o no, si puede ser recusado. Inclusive la misma Fundación Institucionalidad de Justicia, de la que usted en una ocasión fue director ejecutivo, lo entrevisté bastante en mi condición de reportero, pues dice que sí, que hay cabida para eso. En el caso de ustedes, como defensa del doctor Andrés Bautista, ¿cuál es la posición en ese sentido? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo la designación del juez Ortega Polanco por una razón sencilla. El artículo 78.6 del Código Procesal Penal establece muy claramente que si el juez ha participado en una instancia anterior o ha dado alguna opinión, queda inhabilitado automáticamente. Es decir, que puede ser objeto de inhibición, puede ser él mismo, que es una decisión unilateral, Claro. puede proceder a la inhibición porque se da cuenta que hay una causa para que no conozca de otra fase, o puede ser recusado. A mí me extrañó doblemente, te digo por qué, porque primero, quien lo designa es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un abogado que no necesita presentación, Así es. además de presidente del Poder Judicial. Entonces, bueno, él conoce las disposiciones legales no solamente del Código Procesal Penal, sino como experto que ha sido toda su vida en materia de derecho procesal civil, materia de ejecución y demás, donde también la inhibición y la recusación son comunes, tienen elementos que son coincidentes, concurrentes. Entonces, en este caso particular, evidentemente que no ha lugar a que el juez Ortega Polanco conozca, por una razón, diríamos, mucho más técnica todavía. Ya dije la del 78.6, pero 78,6. ¿por qué mucho más técnica aún? Porque cuando se dice que si esa persona ha participado en otra instancia, hay que explicar lo siguiente, ¿de dónde sale eso? El proceso penal es un proceso que está dividido en fases, 4 fases en tiene. instancias, exactamente. La fase que concluye con la acusación es la fase que se llama la fase preparatoria, Sí. que es la instrucción preparatoria que incluye toda la fase de investigación preliminar y la investigación propiamente dicha, que concluye con un acto conclusivo, así mismo se Así se dijo, dice, sí. en virtud de lo que establece el artículo 251 al 293. La acusación es uno de los actos conclusivos. Puede ser que el fiscal, el investigador, diga, bueno, aquí no hay fundamentos para la acusación. Podría ser que si aparece alguna prueba, se puede reabrir, por lo tanto yo voy a archivar provisionalmente. Si dice, mira, aquí no hay forma alguna de que se reabra, archiva de manera definitiva. Esa es una opción del acto conclusivo. La otra opción
fue la que optó en parte, en este caso el Ministerio Público. A uno los archivó provisionalmente y a otros los acusó, a 7 los acusó. Sí. 6 de la anterior solicitud de medida de coerción y uno que añadió para que sean 7. Por lo tanto, esa fase de la instrucción preparatoria se cerró. Se abre una nueva fase que es la fase intermedia. Eso es. ¿Y cuál es, diríamos, el elemento fundamental de la fase intermedia? La audiencia preliminar, donde se va a conocer un juicio a las pruebas, la calidad de la prueba, la relevancia, la pertinencia, la utilidad de la prueba, y al mismo tiempo se va a determinar si hay razón para un juicio, si hay fundamento suficiente de la acusación, Claro. una causa probable de que esa persona pudiera ser eventualmente condenada o encontrada responsable de un hecho penalmente relevante. Por lo tanto, el presidente de la Suprema de alguna manera obvió, no voy a decir ignoró porque lo conoce, obvió esa razón jurídica que tiene, diríamos, esos componentes, y por lo tanto la sugerencia que yo tengo como abogado de la defensa de Andrés Bautista García es que él revise su propia decisión y revoque su decisión, antes de que el juez incluso proceda a la inhibición, porque si no lo hace Mariano Germán, el juez, que es un juez ducho, de mucha experiencia, que no solamente tiene la experiencia que le da el ejercicio en la jurisdicción, no en la Suprema, sino en otras jurisdicciones anteriormente, sino también que es un doctrinario consagrado. Bueno, yo tengo el Código Procesal Penal de él comentado y comentado muy bien. Estuve chequeando los comentarios que él hace sobre el 78 numeral 6 y lo estuve chequeando y digo, pero en serio, nada más. Entonces yo creo que él va a producir la inhibición si el juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, finalmente no revisa su decisión y la revoca. Porque además se va a enfrentar a una situación que no le va a dejar de ninguna alternativa a la defensa que no sea recusarlo. Por lo tanto, un pronunciamiento, diríamos, que salga de él, producto de su alto conocimiento y de su experiencia, es lo que en este caso procede. Yo no he anunciado siquiera si voy a recusar, en nombre de Andrés Bautista García, por lo menos uno que he escuchado los abogados de la defensa ya ha adelantado ese accionar, otros han dicho que se han reservado para su momento. Yo prefiero mejor esperar que las dos primeras opciones se den. Claro. Si no se da la primera del presidente de la Suprema, se da la segunda. Si no, finalmente evaluaremos en su momento la necesidad de la recusación, porque aquí hay un tema adicional. No es solamente que ella ha conocido en instancias anteriores, sino cómo ha conocido y qué decisiones ha producido. Yo recuerdo muy bien que cuando nosotros alegamos, y a eso se sumó incluso parte de la defensa de otros imputados, la serie de atropellos y violaciones al artículo 95.1 del Código Procesal Penal, entre otras disposiciones, por la exposición pública que hicieron del arresto, con la afectación de la imagen, del buen nombre de cada uno de los imputados, lo cual está prohibido, hasta tanto no hay una medida de coerción formalmente solicitada, eso hacía anulable todo el proceso. Y eso lo ha escrito y lo sabe el magistrado Ortega Polanco. Y lo sabe tanto porque conoce la legislación nacional y la jurisprudencia, y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre otros motivos de derechos fundamentales. Pero además, él fue el que conoció la solicitud de medida de coerción con la grave situación de que no tuvo en cuenta ningún argumento sólido, bien fundamentado de cada una de las defensas. Mandó a todo el mundo a medida de coerción, no excluyó a nadie, mandó a la mayoría a prisión y a otros le puso otras medidas muy drásticas, por cierto. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, fue el juez que conoció de dos proposiciones de diligencias de nuestra parte. En la última de las dos se unió el señor Ángel Rondón también a través de sus abogados,
porque el Ministerio Público se hizo reticente durante el proceso a la entrega de las actuaciones, que son de las evidencias que se van reuniendo. ¿Para qué? Para que haya una transparencia y el proceso que es acusatorio, contradictorio para las partes envueltas en el proceso, pues no se convirtiera en una violación tan flagrante, fideifaciente contra los imputados. Y él fue que decidió eso. ¿Y de qué manera? Es decir, ordenó la entrega de las actuaciones, y fíjate tú, Héctor, ¿por qué digo, y me voy a quitar los lentes, porque no estoy leyendo ahora y no lo voy a necesitar, pero sobre todo por la atención que quiero que prestemos a esta parte. Fíjate de qué manera en la primera solicitud que hicimos de proposición de diligencias y en la segunda el juez concluyó de la manera siguiente. Ordenó la entrega de las actuaciones, pero bajo las reservas que el Ministerio Público entendiera. Oiga bien, en el campo se le dice ese boquete abierto. Yo que vengo de Moca, que no es un campo, pero yo nací en Jamao al norte. Yo vengo de San Juan también, campos son campos, y los boquetes lo entendemos. Y le van a dejar ese boquete abierto. Por ahí cabe todo. Por ahí cabe todo, entonces, pero el problema grande de eso es que si él hubiera constatado que el Ministerio Público le hubiera solicitado a él alguna reserva, producto, y una reserva no general, de un acto en particular, que es lo que establece el 290 del Código Procesal Penal. Primero, el Ministerio Público nunca hizo reserva de nada frente al juez, que es el juez de control de la calidad de la investigación, el juez de control de los derechos fundamentales. Y luego, el Código dice expresamente que no hay reserva desde el momento que hay solicitud de medida de coerción o solicitud de anticipo de prueba. En este caso, ¿tú conoces o conoce el pueblo dominicano la solicitud de anticipo de prueba que hizo el Ministerio Público? No. ¿Conoce el pueblo dominicano que hubo solicitud de medida de coerción? Yo creo que ha sido uno de los espectáculos, para llamarle así, por lo que hizo el Ministerio Público, sin necesidad de los arrestos que hizo, cuando arrestó a todo el mundo para llevarlo a una medida de coerción a gente que habían comparecido voluntariamente y que estaban dispuestas en el país a comparecer. Se firmó eso y se enviaron los videos porque aquí la Procuraduría me envió esos videos de los arrestos de ellos, me lo envió para que obviamente uno lo difundiera y como eso es noticia, pues obviamente esa lo difundiste muy bien, sí, y yo demostré y otros demostramos, nosotros presentamos certificaciones de medios de comunicación que recibieron de la Procuraduría esos arrestos. Y después decían, no, eso fueron, óyeme bien, los imputados. Los imputados fuimos los que grabamos 14 medidas de arresto, 13, había uno fuera, al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo se desplegaron todos esos periodistas al mismo tiempo? Todas esas cámaras, todos esos micrófonos, la parafernalia que eso significa. Y apenas a minutos de haberlo hecho ya eso estaba en las redes. No. Y nosotros demostramos a ese juez de la instrucción que efectivamente fue enviado por el Procurador General de la República a cada uno de los medios. ¿Hay afectación o no a la imagen, al buen nombre de cada uno de esos imputados? Por lo tanto, el juez de la instrucción, en este caso el juez Ortega, no le queda otro camino que inhibirse si el juez presidente no procede a la revocación de él. ¿Cómo no? Bien, pues solicito la anuencia del doctor Carlos Salcedo. Él es el abogado del doctor Andrés Bautista García en caso de Brecht. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.